Hola, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra tradicional tarde de conocimiento a mitad de la semana para hacer un corte reflexivo y aprender sobre muchísimos temas. El día de hoy el maestro José Sánchez Santander, que de verdad él tiene muchísimos conocimientos desde medicina, desde la docencia y sobre todo esto que hoy nos trae el día de hoy, que son la filosofía de culturas milenarias, tanto de China como náhuatl, y yo los invito a quedarse, a descubrir, a reflexionar qué era lo que nos decían estas culturas antiguas con esta sabiduría y cómo la aterrizamos en el contexto de la sociedad de hoy en pleno siglo XXI. Vamos a ver que no todo es casualidad, sino cómo todo está unido. Es una clase de una filosofía y con mucha carga de conocimiento. Así es que bueno, aquí estará el maestro Santander y yo esperando responder sus comentarios, sus dudas, y ya saben, pasen la voz, ya comenzamos para que este video llegue a más personas y más personas aprendamos en este espacio, que es un espacio para crecer juntos. Nos vemos. Me da mucho gusto saludar a todo el auditorio que nos sigue por esas transmisiones que organiza UTEL. Agradezco mucho a la Universidad UTEL por invitarme a participar en estos eventos extraordinarios como son las clases magnas UTEL. Mi nombre es José Sánchez Santander. En esta ocasión voy a compartir con todos ustedes algo sobre el aporte filosófico de culturas milenarias a la sociedad del siglo XXI. Esta temática es realmente extraordinaria. Si nos damos cuenta, son, bueno, lo que les acabo de mencionar. Me atrevo a decir que abordemos sobre el aporte filosófico de culturas milenarias a la sociedad del siglo XXI. Esto no quiere decir que tengamos recetas. No es que haya recetas, sino más bien estaremos de algún modo profundizando en, una, en un análisis, en una reflexión. Les invito a vivir esta extraordinaria experiencia, este extraordinario momento de análisis y reflexión para poder ubicar en qué contexto social estamos y cómo es que podemos enriquecernos con las culturas milenarias que de algún modo tenemos alguna cierta interacción, aun cuando nosotros no hayamos vivido en aquellas épocas. Veremos cuál puede ser el enlace. Y bueno, les comento un poco el contexto de quién soy. Tengo algunos estudios en diferentes instituciones, entre ellos sobre desarrollo humano, educación, salud integral, medicina tradicional china, teología, filosofía de pueblos originarios prehispánicos de la cultura china, la época preclásica. En los estudios así sistemáticos, tengo una licenciatura en filosofía por la UNIVA, la Universidad del Valle de Tamajac, Guadalajara, Jalisco. Tengo una maestría en Ciencias de la Educación por el CIAMER, Centro de Estudios Avanzados de las Américas, en la Ciudad de México. Y bueno, avanzando con el doctorado en Desarrollo Humano en la UTEL, con la doble dimensión de Educación y Salud. Lo más importante de todo esto es que no solo en discurso, me identifico, soy náhuatl, hago filosofía náhuatl. Yo tuve la fortuna de aprender simultáneamente el náhuatl común, ordinario, que se habla en los pueblos de la región Sierra Huasteca Oriental. Tuve la fortuna de ser formado también por mi bisabuela, fui su primer bisnieto. Ella siempre habló náhuatl, mientras que con mis papás aprendí a hablar el español, el castellano. Con mi bisabuela aprendí a hablar el náhuatl. Pero también he tenido la fortuna de conocer las diferentes regiones culturales de nuestro país.
incluso también de algunas regiones culturales de Centroamérica. He podido convivir entonces con algunos grupos de pueblos originarios de las diferentes regiones de nuestro país. Y en todo esto, lo más importante es de que he podido entonces nutrirme con la sabiduría de los principales de esos grupos culturales, de esos pueblos originarios, que si bien son lenguas diversas, hay una eh, multiculturalidad de expresión lingüística en nuestro país. Algunos hablan de 59 grupos, otros de 62, 64, bueno, la cantidad que sea, el hecho de que somos un mosaico cultural, así lo han dicho, que ojalá fuéramos una interculturalidad. Bien, pues es en ese contexto, es como me muevo, como me desarrollo, como vamos, voy construyendo mi vida diaria, en mi quehacer como investigador, en mi quehacer como docente, en mi quehacer como terapeuta. Les comento que estaré, vamos, compartiendo varias cosas desde nuestra cultura y este es el orden temático. Este es el orden temático, la delimitación de conceptos. Hablaré de las regiones culturales y grandes civilizaciones de, pues, que marcan estas bellas culturas de nuestro país. Con un esquema que he elaborado, para mí es un códice, donde integro las dos maravillosas culturas milenarias, de las culturas prehispánicas y del pueblo preclásico chino. Ahí estaré dando la ubicación del eje temático desde la cosmovisión prehispánica de teoría de los 5 movimientos de la cultura preclásica china. Hablaré de las regiones culturales y grandes civilizaciones de México. Un poco abordaré sobre la filosofía náhuatl, que es nada menos que flor y canto, Xochitl, Huanhuicatl. Un poco sobre los mitos, ritos, costumbres y tradiciones. Bueno, la diversidad lingüística y cultural, para concluir con los valores universales. En todo esto lo que marca es ese pensamiento antiguo, y quiero retomar el pensamiento de nuestro gran poeta, gran sabio de Texcoco, Nezahualcóyotl, que dice: amo el canto del sensontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre. Vaya profundidad antropológica que tiene nuestro sabio Nezahualcóyotl. Profundidad filosófica, antropológica, antropología filosófica y antropología teológica. Y una vez que les he compartido entonces el orden temático, entramos de lleno. Es muy breve y los invito a que lo disfrutemos. Esto que les voy a compartir es casi así como vamos, un mensaje casi telegráfico de toda esta enorme riqueza, sabiduría milenaria que bien podemos integrar a las culturas actuales. Y entonces, ya abordando la temática que deseo compartir con todos ustedes, vamos a empezar con la delimitación de conceptos, que prácticamente podríamos quedarnos en esta parte, en la delimitación de conceptos, porque hay mucho que decir de esto. En algunos casos prácticamente solo lo enunciaré. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Para precisamente enmarcar la temática del aporte filosófico. ¿Qué es la filosofía? Para también entonces poder ubicar qué es la filosofía y qué son las filosofías. ¿Qué es la filosofía? Y miren, vamos más allá de los recursos, de todos los conocimientos, como un legado de la cuna de la civilización para Occidente, desde
desde la impronta cultural griega. Vamos más allá. Con esto entonces podríamos decir, bueno, filosofía, la filosofía es un quehacer humano. Un quehacer humano que es precisamente lo que nos identifica a todas las personas, a todos los seres humanos. Es un quehacer humano de todos los hombres, de todas las mujeres, de todos los tiempos, de todas las culturas. Porque el ser humano, por su propia naturaleza, tiene la capacidad de hacer razonamientos, de hacer análisis, de hacer reflexión. Eso es único. Es único, es algo característico del ser humano y precisamente es lo que de algún modo puede humanizar a esta sociedad, haciendo filosofía. Porque aunque nos encontremos con la habilidad de los animales que son adiestrados para realizar algunas actividades, en algunos casos muy pesados, que un solo hombre, una sola persona, no es capaz de realizar. Pero esos animales, aunque desarrollen alguna actividad con mucha precisión, sencillamente son adiestrados. Y son adiestrados por el ser humano. Y estamos viviendo en la época robótica, en la época de los robots. Y si hace poco se hablaba de la Sofía humanoide, ahora se puede hablar también ya de otros robots que se van integrando, o que van integrando, no se van, los va integrando el mismo ser humano a las diferentes actividades cotidianas para que se desarrollen algunas actividades con mucha precisión. Por ejemplo, esto entra en la medicina, donde por la programación el robot puede hacer cirugías muy minuciosas, con mucha precisión. Sin embargo, los robots son también máquinas programadas. Ellos, los robots, no hacen filosofía. Los animales tampoco hacen filosofía. Esto es algo característico del ser humano. Por lo tanto, insisto, que la filosofía es algo característico de todos los seres humanos, de todas las culturas, de todas las razas. Por lo tanto, podemos decir también entonces que la filosofía nace a cada instante donde existe un ser pensante. En ese sentido podemos decir que todos tenemos la capacidad de hacer filosofía. Claro que de un modo sistemático y abordar la filosofía como se ha podido cultivar en las universidades, sobre todo de Occidente, pues tendrá que ser con ese corpus sistemático, filosófico, organizado en esas 5 etapas, desde la cuna de la civilización para Occidente, que es la filosofía clásica griega, la preclásica incluso, la época medieval, el Renacimiento, la época moderna, la época contemporánea. Bueno, eso es, si se quiere abordar, desde la cuna de la civilización para Occidente. Pero es importante que tengamos muy presente lo que acabo de decir, que la filosofía nace cada instante, nace junto con el ser humano. De hecho, dice Platón, apenas surge el hombre y nace la filosofía. Por lo tanto, entonces, desde en ese momento podemos enmarcar que todas las culturas, y por supuesto ahí entramos ya a hablar de las culturas milenarias, tienen un aporte filosófico. Esa es la filosofía. Hacer el análisis, hacer la reflexión, responder por las causas últimas
todos los cuestionamientos que corresponden al mundo del entorno físico que nos rodea a todos. Responder también sobre qué es el hombre, qué es el ser humano. Y si es la filosofía clásica, bueno, pues seguiremos pensando en la definición de Boecio. Pero si hablamos de la filosofía de las culturas milenarias prehispánicas, entonces estaremos hablando del rostro y corazón. Y entonces cobra otra dimensión. Bien, eso es la filosofía. Mientras, ¿qué son las filosofías? Las filosofías son corrientes de pensamiento que se enmarcan en un contexto cultural por el pensador que articula esa corriente filosófica en algún contexto específico. Y entonces podemos pensar en la corriente filosófica desde el canto y la belleza que construye Nezahualcóyotl. Y entonces podemos pensar en la corriente filosófica que construye Sócrates para el orden social. Y así cada uno de los pensadores que generan alguna corriente filosófica. Entonces, filosofía y filosofías. Filosofía en un sentido amplio es el quehacer humano, que mediante el análisis y la reflexión es capaz de generar sabiduría, generar conocimientos, generar nuevos saberes, mientras que filosofías son corrientes filosóficas enmarcadas en un contexto histórico, específico, cultural, que enmarca al creador de esa corriente. Bien, es importante también que podamos nosotros definir qué es la cultura, qué es la pluriculturalidad, qué es la aculturación, qué es la inculturación, qué es la interculturalidad, qué es la impronta cultural. Como les mencionaba hace un momento, en algunos casos prácticamente solo lo estaré enunciando. Hablar de cultura, bueno, pues es todo aquello que es construido, elaborado por el ser humano mediante el análisis, la reflexión, ¿sí? En ese contexto en el cual vive, genera una cultura donde se genera un sistema un sistema de vida que enmarca precisamente todo lo que tiene que ver con esas familias, con esas personas, con esos pueblos que tienen esa demarcación geográfica, cultural. Entonces, podemos hablar que hay diferentes grupos, diferentes familias culturales. Por lo tanto, podemos hablar de que hay una pluriculturalidad o una multiculturalidad. Es realmente extraordinario y maravilloso lo que tiene cada grupo humano, lo que genera, lo que crea en su sistema de vida. Todo lo que tiene que ver con el sistema de vida. Vestimenta, lenguaje, cómo hay que sembrar, cómo hay que vivir, cómo hay que nacer, cómo se cultiva la vida, cómo se muere. Cada familia cultural, cada pueblo tiene una expresión muy específica. Y entonces hay una pluriculturalidad, por lo tanto, en este sentido, todas las culturas, todas, cada una de ellas es diferente una de la otra. Pero en ningún caso, ninguna cultura es mayor o menor, mejor o peor que otra. Sencillamente, todas las culturas son diferentes. Uno de los términos que es también necesario enmarcar aquí es la aculturación. La aculturación es, la A significa negación de, entonces es el despojo de todas esas expresiones, de toda esa forma de vida ya establecida, en la cual
fue engendrado este sujeto, esta persona, y que por condiciones diversas, por situaciones diversas, por voluntad propia se despoja o es obligado a que se despoje. En algunos casos, lamentablemente, se puede hablar de despojo. México tiene una amplia historia triste de haber sido despojado de sus sistemas de vida. Y bueno, esto ha crecido incluso hasta nuestros días. Afortunadamente, en estos últimos tiempos, con ciertas convulsiones, se pretende rescatar los valores culturales, pero por sistema se desplazó y se sometió a estos pueblos, obligándolos a dejar su sistema de vida original. Es fuerte decirlo, en el mismo sistema educativo se creó un subsistema que lejos de valorar, que lejos de asumir y poder hacer resurgir los valores de cada impronta cultural, fue para castellanizar y a lo mucho que se llegó fue para folclorizar. Claro, también participan en esto las agrupaciones religiosas que con un disfraz de inculturación solamente tiene validez lo que es descifrado desde la institucionalidad. Y entonces se puede hablar de una aculturación, aun cuando se defienda una inculturación en ocasiones. Afortunadamente, también se ha dado el caso, la experiencia de la inculturación. La inculturación es cuando vamos a entrar, cuando se llega a un espacio diferente y se asumen los valores que ahí existen. Por supuesto, sin despojarse de los valores de uno, de los valores originales. Se asumen y hay que hablar la lengua de la comunidad y hay que vestirse tal vez como la comunidad se viste, aunque eso no lo dice todo. Pero de algún modo se proyecta ya una inculturación. Entonces, la inculturación es asumir los valores culturales de otra impronta cultural del pueblo con el que uno se acerca y que de algún modo empieza cierta convivencia con los valores culturales originales propios. Hay otro concepto interesante. Y entonces podemos hablar también de la interculturalidad. Aquí entramos ya en otro lenguaje. La interculturalidad es una relación de respeto, de valor, donde yo recibo, sin obligarte a que me des esas expresiones, si quieres me dices, y si no, solo convivo contigo y poco a poco entenderé tu sistema de vida, pero con mucho gusto te comparto también lo que yo poseo de valores culturales. Es una relación de respeto. Esto es lo que de algún modo enmarcó el desarrollo de otros pueblos, de otras regiones del planeta, muy diferentes a nuestro. Esto es lo que enmarcó a las culturas asiáticas, por ejemplo, que si bien van abriéndose paso con los nuevos elementos de descubrimiento de la cultura moderna, tienen muy hondas sus raíces, diferente a lo que ha sucedido en los pueblos de Latinoamérica y especialmente hablando de nuestro país, de México. Es importante también que podamos descifrar otros conceptos como el concepto de persona. ¿Qué es la persona? Y como les decía, vamos más allá de la definición de Boecio para la cultura clásica, desde la cultura griega. Para nosotros, en las diferentes expresiones lingüísticas, si es en náhuatl, será la integración del rostro y el corazón. ¿Qué es el ser humano? ¿Y por qué tiene que ser respetado y por qué tiene que ser amado?
¿Cuál es su esencia? ¿Qué es lo que lo hace que sea de ese modo y que tenga una relación con el absoluto, con el Ometeot? ¿Qué es la trascendencia? La trascendencia, que es ir más que solamente ir más allá, la trascendencia como la realización plena del ser humano en una conexión directa con la vida que hoy vive. Y parafraseando al gran Tlamatinime, al gran sabio, al gran poeta Nezahualcóyotl, parafraseando, puedo decir en este sentido sobre la trascendencia, sobre la vida que no acaba. ¿Es acaso más cierta y verdadera esta vida que hoy vivo? ¿O es más cierta y verdadera la vida que me espera? Los Tlamatinime era toda una institución que encontraron en gran apogeo los españoles cuando llegaron a la conquista. Los Tlamatinime era toda una estructura de personajes importantes que eran conocedores de los astros, eran conocedores de las orientaciones cósmicas, eran conocedores de cómo se nace, de cómo se vive, de cómo hay que invocar, de cómo hay que construir. Eran conocedores de las plantas curativas, las plantas que dan alimento. Los Tlamatinime eran hombres sabios que venían recogiendo y ellos resguardaban el conocimiento y la sabiduría de los antepasados, de los abuelos. Esta estructura antigua persiste aún en nuestros días en varios pueblos de nuestro país. En algunos lugares son considerados como los pasados, o sea, así se los conoce como los pasados, es el consejo de ancianos. Son los hombres sabios de la comunidad y son sabios porque ya dieron muchos servicios, desde ser el servidor incipiente, el topil, el mensajero, hasta el que tiene el mando. El mando no de capataz, el mando no del mandamás, sino el que tiene el servicio de guiar, de mandar obedeciendo. Y son también, entonces ellos, los hombres sabios. Los Tlamatinime es el cuerpo de pasados, y pasados, actualmente podemos pensar en los que ya pasaron de ser jueces, de ser, ahora les llaman delegados en los pueblos, en algunos lugares, de ser mayordomos. Tienen ya, por haber servido a la comunidad, tienen cierto conocimiento, cierta sabiduría. Bueno, pues en la época clásica eran los Tlamatinime, los nahuas. Y hablar de flor y canto, vamos más allá que del concepto y la visualización física de la belleza. Hablar de flor es hablar de la verdad. Es hablar de la verdad. La flor en el pensamiento prehispánico, y no solamente para el pensamiento náhuatl, sino para todos los pueblos originarios, la flor simboliza la verdad. El canto es la forma bella, la forma poética de cómo se comunica esa verdad. Más aún, Xochitl-Huancuicac lo unimos a la danza, lo unimos al movimiento. La vida misma es movimiento. La danza, la vida es una danza. La vida es movimiento. Cuando se termina el movimiento, se termina la vida. Sería sumamente interesante. Si nos da tiempo, abordaremos sobre el Chicomechochitl o el Tipac. Es un ser mítico, extraordinario, maravilloso. Así como está el mito y la creación del pensamiento de Quetzalcóatl. Bueno, para la cultura huasteca, náhuatl y de la cultura tenec,
está el Chicomechochi, el Oltipac, el origen del maíz. Y bueno, vamos a concluir con los valores universales. Eso es apenas la descripción, la delimitación de conceptos que les quiero compartir. Ubiquemos un poco qué son las regiones culturales y civilizaciones que enmarcan este maravilloso país que es México y con cierta influencia y cierta presencia al sur de Estados Unidos, centro y parte de Sudamérica. Solo menciono algunas cosas. Están las regiones de Aridoamérica, Oasisamérica, Mesoamérica. Yo me ocuparé un poco de hablar de Mesoamérica. Y en Mesoamérica vamos a encontrarnos que hay básicamente 3 periodos. Está el periodo preclásico, y en ese periodo preclásico es donde está la presencia significativa de la cultura olmeca. Podemos decir que ahí está la cuna de nuestras civilizaciones. Después vamos a encontrarnos, bueno, los olmecas, toda su institucionalidad, todo su sistema, y a lo mejor al decir olmeca nos vamos a encontrar tal vez con la escultura de cabezas grandes, y algunos hasta mofarse de ello. Sin embargo, por la cabeza grande tiene su simbolismo, es la sabiduría grande y profunda. Vamos a encontrar después en el periodo clásico con los mayas, otra maravillosa cultura en la época clásica, en el periodo clásico. Los mayas, los zapotecas, los aztecas se encuentran en esa época con el gran centro ceremonial que es Teotihuacán. Y se generaron mitos a partir de que encuentran la construcción de Teotihuacán, ¿sí? Algunos creyeron que habían venido algunos extraterrestres, bueno, ellos no. Algunos creyeron que había habido hombres gigantes ahí, al haber construido esas grandes pirámides. Bueno, pues en esa época se instituye el juego de pelota que de algún modo es parte de la simbología con la cual nos encontramos en esa época del periodo clásico. Después vamos a encontrarnos con el periodo posclásico. En ese periodo posclásico vamos a encontrarnos, nos vamos a dar cuenta que hay un grupo peregrinando del norte y se encuentra hacia Michoacán y los valles de México, y son nada menos que los mexicas. Los mexicas no tenían, por ser itinerantes, no tenían así una mayor elaboración de tradición cultural. Por supuesto que tenían sus culturas, pero eran itinerantes. Gracias a que tienen una alianza con Texcoco, entonces los mexicas, bueno, pues van a construir la ciudad y la Tenochtitlan, que después los aztecas, bueno, van a darle el gran apogeo a la gran Tenochtitlan, ¿sí? Los toltecas, en esa época, en ese periodo posclásico, los toltecas fundan el gran señorío de Tula. Eso, de algún modo, para ubicar las grandes regiones culturales y las civilizaciones de donde proliferaron estas maravillosas culturas con las cuales hoy tenemos cierta convivencia, desde el norte del país hasta el sur. Y entonces en todas las regiones del país, en todo este ancho territorio mexicano que actualmente nos queda después de todo lo que fue arrebatado, bueno, pues vamos a encontrarnos con los mayos, los yaquis, los eris, y ya más hacia el centro nos encontramos con los purépechas, con los tarascos, vamos a encontrarnos con los zapotecas, los mixtecos, o sea, hay muchas culturas. Es un mosaico maravilloso de expresiones culturales, de sistemas lingüísticos. ¿Pero qué creen? El pensamiento, la simbología, es lo que nos hermana, aunque las
expresiones lingüísticas sean diversas. En mi caso, hablo náhuatl. Hablo náhuatl de la región Sierra Huasteca, del estado de Hidalgo, que tiene cierta influencia con la parte norte de Veracruz y también oriente del estado de San Luis Potosí. Pero puedo entenderme con los demás grupos culturales que hablan náhuatl en otras regiones del país. Conozco el náhuatl clásico de los Tlamatinime, traducido por León Portilla, por ejemplo. Entonces, esto, pues, para de algún modo enmarcar con respecto a las regiones culturales y las grandes civilizaciones. Ahora, en este momento quiero compartir con ustedes también, básicamente, este esquema. Este esquema que para mí es, les decía, es un códice. Aquí se enmarcan las dos culturas milenarias de la tercera dinastía preclásica china con el doctor Wang Di y los Tlamatinime sabios náhuatl. Si bien en el contorno vamos a encontrarnos, en este esquema que les estoy compartiendo, vamos a encontrarnos con la primavera, por ejemplo, en el color verde. Aquí en este esquema son 5 colores, la ley de los 5 movimientos o teoría de los 5 movimientos del doctor Wang Di, son 5 colores, 5 sabores, 5 emociones, 5 órganos, 5 continentes, 5 dedos, 5 de todo. El doctor Wang Di se le atribuye el descubrimiento de la rueda, de la agricultura, del orden social. También se le atribuye ser el creador de la obra Wang Di Neyin, que es el primer canon de medicina interna. Entonces, todo eso se enmarca con esta ley de los 5 movimientos. A él se le atribuye la creación de estos 5 movimientos. Esta ley o teoría de los 5 movimientos es, de algún modo, una teoría como hablar de la teoría de la gravedad, solo que esto es más antiguo. Y este pensamiento de la tercera dinastía preclásica va a organizar el pensamiento clásico chino con la creación de los grandes sistemas del budismo, el sistema filosófico del taoísmo, pero también va a enmarcar la forma del sistema de vida y por lo cual también enmarca el cómo se puede cultivar la salud, las diferentes terapias con las cuales uno se puede encontrar actualmente, si están enmarcadas desde esta ley de los 5 movimientos, van a tener una precisión, de verdad, muy, muy asombrosa con la cual se puede lograr el equilibrio de la salud de la vida del ser humano. Pero esto es, como les decía, es parte del sistema de vida de los pueblos originarios chinos, que de algún modo cobran vigencia con todo el avance tecnológico que tiene este pueblo de Oriente y los pueblos orientales. En el centro, no me voy a detener mucho sobre esto, en el centro vamos a encontrarnos un gráfico donde están una pareja, simboliza la sociedad, y en el sur, vamos a ubicarlo así, en el sur hay un árbol que simboliza la naturaleza. Del lado derecho, de su lado derecho, está el oriente, mientras que del lado izquierdo hay un círculo en gris que es el poniente. Aquí vamos a encontrarnos que hay dos líneas. La línea de norte a sur, la línea del orden social y natural, y la línea de oriente a poniente, que es la línea divina del Dios que es Padre y Madre. Son 4 puntos cardinales que por 2 líneas unidos, esos 4 puntos por 2 líneas nos llevan al quinto punto que es de encuentro, al quinto punto que es de equilibrio, al quinto punto, que es de sustentabilidad.
Y ahí, en ese quinto punto de encuentro, en el punto de equilibrio, he querido colocar también el logotipo, el signo, el símbolo del yin y el yang, como, como un sistema de origen. Es el sistema binario. De hecho, también para las culturas prehispánicas, el pensamiento es con un sistema binario. Son dos líneas, se los acabo de decir. Son dos líneas. Y uniendo los 4 puntos, hay un quinto punto. Podemos buscar por ahí una obra que se llama El ocaso del quinto sol. Estamos en el quinto sol, son 4 soles, estamos en el quinto sol, en el pensamiento del lenguaje y la filosofía clásica que tenemos de los pueblos prehispánicos. Entonces, no abundo mucho, solo lo señalo para poder enmarcar desde aquí lo que estoy compartiendo. Así las cosas. Y entonces, desde la filosofía náhuatl se va a expresar como flor y canto. Xochitl huancuicatl. Xochitl, flor, canto, como ya lo mencionaba hace un rato, el canto, ¿sí? Que es la forma florida y bella de cómo se comunica la sabiduría. En este corpus de sabiduría que tenemos en los pueblos prehispánicos, va a haber una serie de mitos, va a haber ritos, va a haber costumbres, va a haber tradiciones. Pero es sumamente interesante pensar también qué es el mito. Y bueno, qué curioso que para cuando se tiene que estudiar la gran civilización o la cuna civilización de Occidente, hasta la forma de comentarlo y de decirlo, no es que es de la mitología griega. Y si es de la mitología prehispánica, hay varios elementos culturales mitológicos que conociéndolos podríamos entendernos y entender esta época actual que hoy vivimos. Es importante ubicar por qué los ritos, qué tipo de ritos, qué costumbres, qué tradiciones. Y todo esto se enmarca en una diversidad lingüística y cultural. El sistema de vida para nuestro pensamiento es un sistema binario, flor y canto. Flor y canto, pero va a ir de 2 en 2. Por eso decía hace un rato, de hecho los frailes, una vez que llegan aquí a estos pueblos de este continente, creyeron que se habían encontrado con la cruz cristiana, porque encontraron esa simbología de los 4 puntos unidas por 2 líneas en toda la simbología que se usaba. Nada que ver con la cultura cristiana. Sin embargo, ya después esto se bautizó, por decirlo de algún modo, se cristianizó, se mezcló, se hizo un mestizaje. Pero entonces es importante conocer también ese otro símbolo que de algún modo es un códice sumamente importante que habría que descifrar, y para ello será importante no solamente ver la imagen misma es un códice, la imagen de la guadalupana, independientemente del credo que se profese, es un códice. Es un códice que está reflejando mucha sabiduría. Y si un poco más quieren conocer sobre el hecho guadalupano y quieren de algún modo ir a la fuente con el Inca Mopoa, aquí se cuenta. Tiene el lenguaje que se maneja ahí, tiene una estructura binaria y de 4. Entonces va a ir manejando ese lenguaje. Ahorita no nos vamos a meter en esas honduras, solo lo menciono para decirles cómo desde las culturas milenarias y en esa época clásica, cuando estaba en el apogeo estas culturas nuestras, llega la invasión, bueno, pues se da un encontronazo, un mestizaje. Para nosotros, entonces, es importante la dualidad, el sistema binario que da origen al todo, al semanáhuac.
al Semanáhuac, es decir, al universo entero, todo lo que existe en el universo, al todo, la dualidad. La dualidad que también de manera teológica y clásica se expresa con el Ometeot. Y por cierto, el Ometeot no hay ni una sola imagen, no hay ni una sola imagen que pueda expresar al Ometeot. Tenemos diferentes simbologías culturales, pero el Ometeot es el indeterminado. El Ometeot, Ome, dos, Teot, Dios, el Dios dos, y no porque sean dos dioses. El Dios dos es el Dios que es padre y madre en el mismo instante. Vean la precisión filosófica. Si desde la filosofía clásica se dice que Dios es el ser absoluto, bueno, ¿qué más absoluto es? Aquel que no tiene que pedir permiso para ser papá y mamá al mismo tiempo. Vean la profundidad filosófica y teológica que ya tenían nuestros abuelos. La dualidad, entonces, es parte del sistema binario que da origen, es el sistema, no es parte, es el sistema binario que da origen al todo. De hecho, en la cuestión numérica, pues va a ser el 20, 1, 2, al 10 y el 20. Y de ahí se vuelve a repetir. Es importante tener muy claro entonces también las concepciones filosóficas del universo, las concepciones filosóficas del ser humano, las concepciones filosóficas de lo divino, y va a ser a partir de todo este movimiento y pensamiento que nos enmarca. Es importante tener entonces claridad de cómo conectar también este pensamiento ancestral, milenario, con el pensamiento actual. Y alguien podría decir, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Miren, nosotros no tenemos que escarbar. Nosotros no tenemos que imaginar e idear cosas en el más o menos. Hay ya ritos, costumbres, música, canto, con lo cual convivimos de forma ordinaria. Más aún, eso es lo que nos marca a cada uno de nosotros en nuestra impronta cultural. La impronta cultural, bueno, pues es aquello que deja una huella profunda en cada uno de nosotros, en el modo de cómo nacimos, crecemos y vamos siendo marcados por todas esas costumbres, esas tradiciones que hay en ese lugar donde nosotros nos desarrollamos. Independientemente de que nos vayamos a la parte académica y a las cuestiones así universitarias, en el corpus sistemático del saber, todo eso es importante, es interesante. Sin embargo, pues comes tal vez guacamole y a lo mejor te quedas asombrado con la música, con la danza, y hay algunos pues que se sienten ajenos a todo ello y pues se sienten más turistas que los turistas, y bueno, no es nada menos que desconocer todas estas expresiones como parte nuestra, es vivir como forasteros en nuestra propia tierra. Sería importante, a lo mejor hoy no lo abordamos totalmente, pero dentro de la mitología, dentro del corpus filosófico, vamos a encontrarnos con diferentes mitos. Uno de ellos es el Chicomezochitl. Bueno, es una forma de como los mitos, es una forma, es un género literario para poder expresar una realidad. ¿Sí? De tal modo que entonces el Chicomezochitl se explica de ahí el origen, de forma directa, el origen del maíz. Pero ¿quién es el Chicomezochitl? Se los digo así rapidísimamente, a ver si no se nos corta el tiempo. El Chicomezochitl, Chicome 7, Xochitl, flor. Entonces imagínense la sabiduría, ¿sí? Que es Xochitl, ¿sí? Chicomezochitl, 7 flores. Y no se confundan con los números, porque los números van a tener una simbología en cada cultura. Por eso esos asuntos de
de quien quiera interpretar los sueños o los números, es importante que se especifique desde qué cultura, desde qué corpus filosófico lo quiere hacer. Bueno, cuando hablamos de Chicomechochitl, las 7 flores, estamos hablando de la espiga, las 7 flores, es las flores del maíz, Chicomechochitl. Pero ¿cómo surge el Chicomechochitl? Bueno, se habla, es un mito, se habla de que había una doncella que va al pozo, que ordinariamente iba por agua, y en el camino, algunos dicen que un siniscan, un ave, ¿sí? Dejó caer una pluma en su pecho, y en ese momento quedó fecundada. Pasan los días, llega a su casa, se empieza a sentir extraordinaria, y le dice a sus papás que ella está embarazada. No le creen, y sobre todo dicen que no sabe, ella dice que no sabe por qué, narra el hecho de qué sucede y cómo se siente ella a partir de esa pluma que deja caer un ave. Y entonces, de ahí, bueno, pasa toda la gestación y nace un niño sin papá, nace un niño extraordinario. La abuela no lo puede ver, es un niño extraordinario, es un niño que para la abuela es de mucha lata y en muchas ocasiones tiende a desaparecerlo. Lo lleva al cerro, lo desaparece, pero se hace amigo de la naturaleza y al final le ayudan a encontrar el camino, las plantas, los animales. Se los voy resumiendo de forma muy rápida. El hecho de que un día se cansa la abuela, mata a ese chamaco, a ese joven, perdón, a ese niño, perdón por el término chamaco, mata a ese niño y entonces lo sepulta y en ese lugar donde se sepulta ese niño, nace una planta extraordinaria. Y bueno, una planta extraordinaria, nace el Chicomechochitl, o sea, nace una flor, ¿sí? Nace una flor con 7 espigas. Entonces, el fruto, ¿sí?, surge de esa planta extraordinaria y la abuela la ve muy hermosa y entonces tiene mucho coraje con ello. Cuando está ya empezándose a secar las hojas, va y corta el fruto, y son las mazorcas del maíz. Despedaza esas mazorcas y las avienta al río para que desaparezca toda huella del tal Chicomechochitl. Y vaya sorpresa, el maíz aventado al río, por toda la ribera del río, nació la milpa de los diferentes colores, Bueno, el Chicomechochitl, si ese es el origen del maíz, el Chicomechochitl de pequeño creaba muchas cosas y a él se le atribuye la creación de la danza, de la música de esos lugares de la Huasteca. Ahora ya es diferente tal vez en algunos casos, pero los abuelos que sabían tocar un instrumento, quien dirigía una danza, entre un espacio y otro, entre un momento y otro, les explicaba a los danzantes alguna historia sagrada para poder encontrarle sabor a esa danza, a esa música, y las historias eran sobre el Chicomechochitl. A él se le atribuye entonces, con la flauta, poder crear las diferentes melodías, la danza, la flor, el canto, van unidas en este caso. Bien, la definición cultural y filosófica genera un sistema de vida que responde a las necesidades sociales de cada época. Por lo tanto, si tuviéramos un sistema de vida definido, no nos hubiera golpeado tanto esta pandemia. Si tuviéramos un sistema de vida, debidamente sustentado desde las raíces muy profundas, podríamos enriquecernos de todas las expresiones lingüísticas, de música y canto de todas las demás culturas, pero no destruir nuestro sistema de vida. Al contrario, que nos pudiéramos enriquecer. Esa es una de las razones por las cuales China tranquilamente
ya sea en las condiciones que haya sido, ¿sí? De todo lo que se especula, de por qué surge ahí el virus. Lo cierto es de que también están dando alternativas. Muy pronto controla esa situación, no vamos a meternos en esa discusión, pero muy pronto maneja tiene control sobre esa situación y tiene posibilidad de dar aportes a la humanidad. Pero no solamente China, las culturas originarias, milenarias, tienen aportes culturales para la época actual. Ojalá que nos dejemos enriquecer. Y esos aportes culturales van a estar enmarcados, todas las culturas, el parámetro de su medición de valor cultural, qué tanto puedo saber si es bueno estas expresiones culturales de este pueblo, pues si están enmarcadas dentro de los valores universales, que son considerados también valores fundamentales, como la vida, la verdad, la justicia, el amor, la paz. La vida en todas sus manifestaciones, todas. La vida de los vegetales, la vida de los animales, la vida del ser humano en su trascendencia, incluso la vida espiritual, ¿por qué no? Y cuando hablo de la vida espiritual, voy más allá de la enmarcación de algún grupo religioso. Estos valores universales son precisamente universales porque no hay ninguna agrupación religiosa que pueda decir que tiene la factura. No, ninguna agrupación religiosa tiene la factura de estos valores culturales porque son valores universales. Son valores universales que deben ser también fundamentales, deben ser también el fundamento de todo el orden social, desde la familia, la colonia, los pueblos, los municipios, las grandes urbes. Estos valores universales van a ser el parámetro que van a ayudar a que un grupo social, una familia, llegue a su esplendor. Una empresa llegue a su esplendor si se respeta la vida, la verdad, la justicia, la paz, el amor. Si se enmarca en estos valores universales, imagínense qué tipo de leyes son las que podríamos tener desde los congresos. Si se enmarcan desde los valores culturales, entonces no tendríamos los conflictos que se están viviendo en diferentes regiones, no solamente de México, sino de otros países. Estos valores entonces universales son también considerados, como les decía, valores fundamentales porque dan sustento a todas las culturas. De hecho, como lo enmarco aquí, cultivarlos garantizan el desarrollo armónico de una persona, de una pareja, de una familia, de una agrupación religiosa, de una empresa, de una institución educativa, de una institución de gobierno. No hacerlo, cuando alguien llega al poder y no como servicio, llega como autoridad, como poder y no como servicio, y no tiene cimentado estos valores, es casi seguro, le devenga, es casi seguro, ¿sí?, que siembre para su pueblo la desgracia. Les recomiendo leer el diálogo de los Tlamatinime, los sabios náhuatl, frente a los frailes. Es su última intervención cuando ya después del 13 de agosto de 1521, en esa fecha en la cual fue derrotada la gran Tenochtitlan, heroicamente defendida por Cuauhtémoc, cayó en manos de los españoles. Una vez que ya se da la rendición, la última intervención de los hombres sabios, los Tlamatinime, se arriesgan frente a los frailes, frente a los 12 frailes. Ese discurso es maravilloso, les invito a que lo puedan buscar. Está en la obra, traducida por primera vez en la obra del doctor Miguel León Portilla, que es editado por la UNAM, Antropología de Historia de la UNAM. Pues bien, mis
estimado auditorio, a quien agradezco mucho su atención. Pues miren, estas son apenas eh, un, un pequeño atisbo del, de los grandes tesoros que tenemos en nuestras culturas milenarias. Afortunadamente yo, así como les comentaba, pude aprender la lengua con mi bisabuela, Chabela. También pude conocer muchas cosas con mi abuelo Leonardo, mi abuelo Nayo, y he podido estudiar filosofía, he podido estudiar pues varias cosas. Sin embargo, mi abuelo Nayo fue uno de mis grandes maestros. Él siempre habló náhuatl, nunca habló, nunca habló la lengua castellana. Él habló náhuatl y lo recuerdo con mucho cariño, toda su sabiduría que me compartió. Y entre otras cosas, y con esto voy a terminar, entre otras cosas, eh, llegó a decir mi abuelo, Nochipa xiquelnamicto nito masewal tlahnamiquilis, pampahueyipati. Pampanoquia ximacto, aquiapinawa camatis nito masewal tlahtol, mohuihuiquistes, mocuapulos. Traduzco. Decía mi abuelo, es muy importante que tengas presente siempre esta forma de pensar y esta forma de vivir de cómo nos han enseñado nuestros abuelos. Porque quien olvida, más aún quien se avergüenza de esta sabiduría que dejaron, dicho los abuelos, es como un árbol sin raíces. Cualquier viento lo puede tirar. Pero más aún quien se avergüenza, ¿sí? Se pierde, se queda como un tonto. Agradezco la fortuna de, de conocer esto que no solamente lo he leído en los libros, sino que lo he podido vivir con mis abuelos, mi bisabuela, mi abuelo, pero también con hombres sabios de las diferentes regiones del país, a quienes les profeso mi grande admiración, respeto y cariño. He podido integrarlo también al corpus filosófico griego clásico que enmarca la civilización de Occidente y lo integro también a otras culturas, a otros sistemas de vida de culturas milenarias. Ha sido un placer. Sean muy felices. Espero que lo hayan disfrutado. Estaré muy atento a lo que pregunten y comenten. Ha sido un gusto y gracias a Utel por permitirme compartir esto. Es parte de nuestra sabiduría milenaria. Hasta pronto.